La semana pasada empezamos a hablar de un tema que se llama preparándonos para su regreso. Habíamos hablado que esta es una doctrina muy clara en la palabra que nos enseña que Jesús volverá, así como lo vieron irse. Estábamos estudiando, por ejemplo, Lucas 24:50, que de una forma muy resumida dice que el Señor los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Este pasaje habíamos platicado que lo amplía en el libro de Hechos, en el capítulo 1, donde narra ya con más detalle cómo Jesús fue trasladado al cielo. Dice en el verso 9: habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y fue recibido en una nube que le ocultó de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habréis visto ir al cielo. Ahora, aquí habíamos platicado, y este fue el punto del cual partimos. Primero, Jesús en este pasaje enseña que va a haber una restauración del reino de Dios sobre la tierra, y que es solo el Padre el que conoce el tiempo exacto en que esto va a acontecer, porque recordemos que los discípulos le decían: Señor, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Va a ser ahorita o cuándo? El otro elemento es que también les confirma la promesa que había venido haciendo a través del ministerio con ellos, especialmente en el libro de Juan, de la venida del Espíritu Santo, que en ese momento estaba sobre ellos, en ellos, pero iba a venir sobre ellos, y que prácticamente el Espíritu iba a acompañar a la iglesia en todo el periodo de la gracia, que es lo que estamos viviendo. Habló del poder que vendría y habló de la responsabilidad también de ser testigos prácticamente a todo el mundo con ese poder. Finalmente nos narra, vimos el arrebatamiento de Jesús y la promesa de que como se fue, va a regresar. Ahora, aquí hay un tema que antes de seguir con lo que estamos viendo, yo quisiera aclarar. O sea, hay dos puntos en la venida de Jesús. El primero, cuando dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá, y que los muertos en Cristo resucitarán, y todos seremos arrebatados con él juntamente en las nubes. Aquí está hablando de un momento que es previo a la gran tribulación, o sea, se conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Pero después, en el libro de Apocalipsis y en otras porciones, habla directamente cuando regrese y pose su planta sobre la tierra nuevamente en Jerusalén, y es cuando va a iniciar prácticamente el juicio de la ira de Dios después de la gran tribulación. Viene a juzgar con vara de hierro, dice la palabra, sobre la tierra, y es cuando ya desciende toda la parte final. Entonces son dos momentos que debemos entender. El primero que esperamos no es el retorno directamente, sino es el arrebatamiento. Dice que la iglesia va a ser arrebatada juntamente con él, pero ya en la otra parte dice que él volverá, y es cuando va a ejecutar prácticamente la parte que habíamos hablado del que está en Isaías, cuando dice: y ejecutar el día de la ira del Señor. Entonces, cuando está hablando de que va a regresar, está hablando en los términos propiamente de su segunda venida. Entonces es importante entender esa diferencia. Ahora, ¿cómo enseñó Jesús acerca de eso? Hay ciertos pasajes que lo enseñó de una forma directa. De hecho, vamos a ver hoy Juan 14, que ahí lo expresó claramente, aunque los discípulos no podían entender muchas veces todavía estas cosas. Por eso la promesa de la venida del Espíritu Santo les dice: Él les enseñará las cosas que os he dicho y que no podéis sobrellevar ahorita. O sea, incluso no habían entendido lo de la resurrección. Por eso fue que cuando vemos todo lo que pasó, cuando Él resucitó, había mucha incredulidad, había mucha tristeza, mucho dolor, porque ellos no habían entendido hasta que el Señor les abrió el entendimiento que se tenía que cumplir todo eso.
Igualmente, hay ciertos pasajes todavía que el Espíritu necesita revelarle a la iglesia, pero todo tiene un tiempo, una cuestión, y por eso la palabra es una revelación progresiva. Ahora, dentro del ministerio de Jesús, vemos que la forma de enseñar y expresar estas cosas era a través de parábolas. Las parábolas eran historias de la época, o sea, situaciones que estaban ellos viviendo en su entorno social, y eran una forma de expresarles ciertas verdades, aunque estaba oculto atrás cuál era el mensaje real. Y hablábamos de que por lo menos hay otros puntos más. Hay 4 parábolas que hablan acerca de la venida del regreso de Jesús. Y claro, en un caso habla de un señor que fue a las bodas, en otro caso habla de alguien que les dio talentos y se fue lejos y después regresó. O sea, no dice en términos espirituales, sino lo enseña en términos de estar prevenidos de que va a regresar ese Señor. Ese es como el común denominador de las parábolas. La semana pasada hablábamos de Lucas 12:35 al 40, hablábamos de una parábola que se llama del siervo fiel, y tiene solo 2 detalles que quiero retomar. El primero está en el verso 35. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Explicábamos que ceñirse los lomos es lo que podríamos llamarle esté vestido y listo, porque ellos amarraban sus lomos con un cinto que era lo que prácticamente les servía como vestidura principal para ajustar la túnica o lo que usaban, y la lámpara encendida porque podía ser de noche y no podían caminar en la oscuridad. Entonces estas 2 expresiones hablan de estar preparado. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Luego dice en el verso 40, solo estoy repasando esto, después vamos a seguir. Dice: vosotros también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y eso sí es una alusión directa al retorno de Él. Dice: estad preparados porque no saben cuándo, ni la hora, ni el día en que Él va a volver. De que es una realidad meridiana, de que va a volver, eso ya lo vimos, que es doctrinalmente meridiana. Va a volver. Ahora, ¿cuándo? No sabemos. ¿Cuál es el requerimiento a la iglesia cristiana? Tener los lomos ceñidos, las lámparas encendidas y estar preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre va a regresar. Ese es el punto de la parábola. Claro, en medio lo rellena de que era alguien que se fue a las bodas y regresó y no estaban listos esperando, etc. La segunda parábola, que también está en Lucas 12, está en el verso 42 al 48, y se llama la parábola del mayordomo fiel. Aquí agrega un elemento que era muy importante. Casi siempre los grandes señores, los terratenientes que tenían ganado, etcétera, en esta época tenían un mayordomo. De hecho, el día de hoy existe la mayordomía todavía en fincas grandes y todo eso. El mayordomo era alguien de la confianza del Señor, el cual, cuando luego no estaba, era responsable de velar porque todo caminara adecuadamente. En este caso, la mayordomía fiel y prudente somos nosotros. O sea, somos nosotros los mayordomos como miembros de la iglesia, que nos dejó encargada la obra. Ese es el punto. Y nos dejó alguien que nos ayuda, que es el Espíritu Santo. Pero los responsables de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que cree bautizándolos en mi nombre, es la iglesia. La iglesia es la mayordomía fiel y prudente que el Señor dejó. Cuando nosotros vemos a la historia de la iglesia en estos 2000 años, encontramos cualquier cosa menos mayordomía fiel. Y eso usted me entenderá. Hay cada aberración doctrinal, cada aberración de todo, hasta matar a los semejantes porque no piensan igual que yo, no creen igual que yo, me quieren quitar el poder. Esa es la historia de la iglesia.
Yo me acuerdo que tuvimos un seminario en Casa Josué, donde estudiamos esos 2000 años de la historia de la iglesia. Son 2000 años de sangre, así como usted lo oye. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que dar cuenta de esa mayordomía. Y aquí habla de aquel siervo que cuando su Señor venga, dice el verso 43, es bienaventurado porque le haya siendo fiel y prudente. Y eso es lo que Dios espera de su iglesia, que cuando Él regrese, cuando regrese Jesús, nos encuentre como mayordomos fieles y prudentes. Ese es el punto, el énfasis que pone eso. Luego el otro tema también contrasta al mayordomo que no guardó la mayordomía. Empezó a golpear a los siervos, empezó a derrochar, empezó a hacer cosas que cuando su Señor regrese, dice el verso 46, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Ese es un elemento bien importante. No sabemos cuándo y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, ese es el caso de aquellos que, habiendo recibido la mayordomía, no van a entregar cuentas buenas, ¿me entiende? Y no saben cuándo va a venir. Y muchas veces, aquí hay un detalle en esto, dice en el verso 45, que aquel siervo decía en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzó a golpear a los criados, a comer y beber, embriagarse. Lamentablemente, hay mucha gente en la iglesia que tal vez una parte por desconocimiento de la verdad del retorno de Cristo, y otros porque simplemente creen que eso, mire, eso tal vez aquí en el año del caldo, pues piensan que nunca va a ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dedican la vida totalmente a una mala vida, pensando que se van a poner a cuentas con Dios cuando ya tengan cierta edad, cuando ya todo esté listo, y entonces dicen: no, ahí me pongo a cuentas. Pero este es el ejemplo claro que el Señor otra vez vuelve a enfatizar, que el Señor viene el día que nadie piensa. ¿Cómo lo va a hallar? Y por eso es la advertencia a la iglesia de ser mayordomos fieles y prudentes. Ahí nos habíamos quedado la semana pasada. Vamos a ir a Mateo capítulo 25 y vamos a ver otras dos parábolas. La primera de ellas se llama la parábola de los talentos. Y déjeme decirle, amado, esta parábola nos debería llevar a meternos debajo de la mesa. Ahí le voy a decir por qué. Porque la pregunta del millón es: ¿qué tanto estamos usando los dones que Dios nos dio? Esa es la pregunta directa. ¿Por qué? Primero, Dios no tiene nadie en la iglesia que no tenga una función. ¿Cuántos entendemos eso? Claro, hay ministerios de servicio, hay ministerios de carismáticos, hay ministerios de, ¿cómo se llama?, ministeriales. O sea, hay 20 y pico de dones, y está claro: el de servir, el de presidir, el de exhortar, los del espíritu, el que habla en lenguas, el que interpreta, el que echa para esto, etcétera. Hay otros, pero están los ministeriales: el que es apóstol, el que es pastor, el que es evangelista. O sea, hay una gama de dones que Dios le ha dado a la iglesia, y no hay nadie que entre en la iglesia que no reciba la responsabilidad de un don. ¿Cuántos entendemos eso? Y también ahí entra el otro elemento: a quien más se le da, más se le va a exigir. Si alguien tiene el don de ser tremendo evangelista, maestro, y es cantante todavía, y todavía tiene dones del espíritu, discernimiento de espíritus, profecía, etc., por supuesto que a él se le va a pedir más, le han entregado más. Pero hay hermanos que en la humildad de su misma vida cristiana tienen unos dones increíbles. Hermanos que tienen un discernimiento de espíritus, otros tienen don de sabiduría, otros de exhortar. Yo conocí hace muchos años, cuando yo trabajé con los hombres de negocios del Evangelio Completo, conocí una persona que era increíble, el don de exhortar. Decir, él averiguaba quién tenía problemas y todo, y su ministerio era orar por la gente y levantarla y empujarla, o sea, un don precioso. Y él no era ministro, no predicaba, no, pero era una cosa tremenda. Y conocí hombres que su ministerio era enganchar
Esos llevaban cualquier cantidad de invitados y muchos de los invitados se quedaban. Y él no hacía nada en la iglesia. Lo que hacía era invitar. Incluso había uno de ellos que tenía un microbús y él decía: yo tengo el compromiso de llevar el microbús lleno a la iglesia. Son unas visiones, y le digo, cada quien tiene un don. Dios no llama a gente solo a estar sentados en la iglesia. Les va a dar dones, pero también va a pedir cuentas. Y esta parábola habla del Señor que regresa y pide cuentas de los dones. Vamos a leer Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Nótese que aquí no es diferente al mayordomo. Aquí le está entregando a los siervos de confianza sus bienes. Y dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno. Y aquí hay una expresión importantísima. Dice: a cada uno conforme a su capacidad. O sea, Dios no te va a pedir, te va a decir: mira, ¿por qué no llenaste estadios? O mira, ¿por qué no llenaste televisoras de la palabra? Depende de qué no te haga dado. O sea, a cada quien según su capacidad. Pero no hay nadie que diga: a unos no les dio nada porque no tenían capacidad. Porque la capacidad viene de Dios. Eso lo sabemos perfectamente. No tenemos nada que jactarnos. Aún el más grande siervo de Dios ha recibido algo de parte de Dios para poder ejercer un ministerio de ese tamaño. Y eso es algo que nos tiene que tener con los pies en la tierra en todo el tiempo. Nada que tengamos no lo hayamos recibido de Dios, dice la palabra. Ahora, entregó dones a cada uno según su capacidad y se fue lejos. En este caso, habla, para poder ilustrar, recuerden que es una parábola, habla de dones en dinero. O sea, los talentos eran dinero, era una expresión monetaria. Y a uno entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1, según la capacidad que tenía cada quien. Ahora, dicen que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Fíjese que aquí tenemos un efecto multiplicador de alguien que supo administrar adecuadamente lo que tenía y lo duplicó. Hay personas en el ministerio, hermano, que han más que multiplicado lo que Dios haya dado en su vida y tienen unos ministerios tremendamente grandes o han alcanzado. Mire, alguien que yo admiro mucho y lo respeto es el hermano Miguel Díez, el fundador de Remá. Mire, cada año en Guatemala siempre platicamos: hermano, qué visión la de ese hombre, hermano. La última vez ya estaban en 72 países. Solo la obra en Guatemala es una obra gigantesca que tiene escuelas, tiene de todo, y recogen al necesitado verdaderamente. Ahora han estado con una línea, me contaba él, en España, donde recogen familias que se quedan en la calle y no tienen nada. Les dan donde vivir, les dan trabajo, total, una cosa tremenda. Yo quiero mucho al hermano aquí en Guatemala, al hermano José. Tratamos de ayudarle con mi cuñada que está en Estados Unidos en todo lo que podemos. Pero le digo, son ministerios, ya se imagina la visión de un ministerio de ese tamaño. Y claro, no es el único, hay otros grandes ministerios. El mismo ministerio de Dimos Shakarian, que es hombre de negocios del Evangelio completo, la fundadora de Aglow, ministerios mundiales, donde más que multiplicar lo que recibieron, lo super multiplicaron, y lo siguen haciendo a través de otras personas que reciben dones dentro de los propios ministerios. Luego dice que el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2, o sea que también lo multiplicó. Y le digo, lo importante no es qué tanto produces de lo que Dios te dio, sino en proporción a lo que Dios te dio. ¿Me entiende el punto lo que quiero decir? Claro, el de 2 produjo 2, era el doble. El de 5 produjo 5, era el doble. O
sea que realmente los dos produjeron igual, aunque recibieron menos y produjeron menos. Pero lo que Dios está viendo es esa reproducción, está viendo que el don no se quedó muerto ni se quedó abandonado. Entramos en el último personaje, verso 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, hermano, perdónenme lo que voy a decir, sé que va a salir en internet y no me importa porque es una verdad. ¿Cuánta gente hay en nuestras iglesias en general en el mundo que tienen enterrado el don, hermano? Mire, yo conozco varios y me da tristeza. Gente que tiene unos dones increíbles y no los están usando. No los están usando. Y lo peor es que a veces conozco personas que con ese don lo han usado en el pasado y después lo enterraron y ahí se quedó. ¿Sí? ¿Cuánto necesita la iglesia que cada persona invierta los dones que Dios le ha dado, hermano? O sea, ¿me entiende? O sea, no tiene que ser, mire, ir y predicar a todo el mundo, a toda criatura, ya veo, hermano, hasta que yo vaya a predicar a la China y vaya a Japón y todo, no voy a cumplir. No. Muchas veces yo le digo a los hermanos, especialmente cuando predico fuera de la ciudad, le digo, mire, Dios no te está mandando ni a Estados Unidos, ni a Francia. Bueno, puede ser que el llamado, qué bueno. Pero ahí está Totonicapán, ahí está Shela. O sea, hay tantos lugares que tienen tanta necesidad de diferentes dones de la iglesia. Como le digo, no, aquí no estoy hablando solo de predicadores, porque alguien me decía, hermano, entonces el don es predicar. No, un momento, ese es un don. Pero hay muchos otros más, como le digo, el de servicio, el de exhortar, el de presidir, el de dar. ¿Sabe usted que hay un don de los dones de servicio que están en Romanos, que habla de aquel que da? Hay gente que su don es dar, así como usted lo oye, dar, y andan dando por todos lados y viendo a quién ayuda. Ese es un don de Dios. O sea, es decir, que muchos solo agarran y quieren nada más lo que le tienen. Hay gente que da, la verdad es que hay gente que da y da hasta cosas ya más allá de su propia capacidad. Ese es un don. Entonces necesita, como cuerpo de Cristo, recuerden que somos un cuerpo. La oreja no es igual que la mano, ni que el pie, ni que el ojo, pero ninguno le puede decir al otro, no te necesito, dice la palabra. Es una alegoría que está en 1 Corintios 12 y es clara, o no sé si es 12, algo así, pero es clara respecto a que todos tenemos una función dentro de la iglesia de Dios. Y le digo, hay ministerios que son más vistos, ministerios que son más grandes, si usted quiere llamarle así. Los hermanos músicos, eso ha crecido tremendamente para la gloria de Dios, aunque lamentablemente a veces llega a temas ya comerciales. Pero el punto es que Dios necesita cada siervo en cada iglesia, en cada parte del mundo, porque esos dones son al servicio del Señor. ¿Cuántos entendemos? Este tercero fue y simplemente enterró aquel don que le había dado su Señor. ¿Por qué lo hizo? Y aquí hay un tema interesante. Más adelante le dice, porque tuve miedo. Hay gente que nunca usa el don de Dios porque le da miedo. O sea, no, ¿qué van a decir de mí? Ay, no, yo, qué vergüenza. ¿Ha oído eso usted? Y mantienen el don guardadito en tierra y no se meten en nada. Dice el verso 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Este es el versículo llave de la parábola. El Señor va a volver, punto 1. Y punto 2, va a arreglar cuentas. ¿Cuántos entendemos eso? Va a volver y va a arreglar cuentas. Allá era que va a volver y encontró el mayordomo fiel o infiel. La otra es que los encontró listos o no los encontró listos. Aquí es que viene a arreglar cuentas de los dones que les encargó. Aún bien, pero todos tienen el mismo común denominador. El Señor va a volver, va a arreglar cuentas, y es mejor que estemos preparados siendo fieles con Dios en todo tiempo. Ahora, arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Hermano, qué maravilloso que el día que entregamos cuentas, usted le pueda decir al Señor: tú me diste este don, yo te entrego este fruto, estos resultados de lo que tú me diste. ¿Me explico? Y dice la palabra, verso 21, y su Señor le dijo: bien. Y oiga esta expresión, porque es muy importante entenderla: buen siervo y fiel. Oiga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el galardón. Recuérdense que hay un tribunal de Cristo, hay un tribunal del trono blanco. Nosotros vamos al de Cristo, no al otro. Espero totalmente. Pero ¿qué sucede? Hay que entregar cuentas. O sea, ese tribunal es para entregar cuentas. Por eso es el tribunal de los galardones. Y esta es una expresión en una parábola de cuál es ese tipo de galardón. El Señor reconoce la fidelidad. El Señor reconoce que aquel hombre multiplicó lo que le habían sido dado y le da el calificativo: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dice el verso 22: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Y el Señor le dice lo mismo que al primero. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí hay un tema que quiero enfatizar. O sea, el Señor no le dice: mira, está bien que ganaste 2, pero aquel ganó 5. Él no está haciendo comparaciones, porque las comparaciones son muy humanas, ¿me entienden? Y lamentablemente a veces hay un tema empresarial que se llama benchmarking, que es ver cómo estoy en relación a otros. Lamentablemente los ministerios a veces han caído en ese tipo de cosas. O sea, si aquel tiene una iglesia grande, yo tengo que tener una más grande. Si aquel tiene tantos, yo tengo que tener más. O sea, esto no es un benchmarking. Esto es ser fiel con lo que Dios nos ha dado y estar preparados para responder que hemos dado fruto de lo que Dios nos ha entregado como mayordomos fieles. Ahí estamos hablando ya las 3 que llevamos, todavía falta una parábola más. Ahora, llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por tanto, tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, no hizo nada con el talento, así de sencillo. Y las excusas son muchas: es que eres duro, es que pides mucho, es que me dio miedo, es que eres muy severo. No, simplemente no hizo nada, así de sencillo. Tenía enterrado el todo. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Verso 26. Respondiendo su Señor le dijo: oiga, siervo malo y negligente. Sobre todo me llama la atención la expresión de negligencia. Usted sabe que negligente es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que sabe que debe hacer algo y no lo hace. Eso se llama negligencia. O sea, no hace lo que debe hacer. Lo que le está diciendo es: eres un siervo malo y negligente. O sea, y miren lo que le expresa a continuación: sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío por los intereses. O sea, por lo menos el fruto más chiquito que pudo haberle ofrecido, ni siquiera eso hizo. Ese es el punto del tema de la parábola de los talentos. Ahora, quitarle pues, dice el verso 28, el talento y dando al que tiene 10. Aquí hay una lección bien interesante. Le quitan a aquel el único talento y se lo dan al que tenía 5 y produjo 5, al que tiene 10. ¿Por qué? Porque Dios no va a malgastar sus talentos en alguien que sea negligente. ¿Cuántos entendemos eso, hermano?
O sea, y al que tiene y está dando fruto, le van a dar más para que dé más fruto. Que fue lo que dijo el Señor también. ¿Qué van a hacer con la higuera que está, o el viñedo que está produciendo? Lo van a limpiar para que produzca más. Eso es darle más al que tiene más. Y esta palabra a veces es mal entendida, pero eso es lógico. Eso incluso, eso lo puede ver hasta en la parte empresarial. Usted no le va a dar trabajo a una persona negligente que no hace nada, que nunca da fruto en nada, pero al que está picando piedra le va a dar más, porque es alguien que está dando resultados. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, veamos qué dice. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, hay una historia de estos los talentos que es muy tremenda. Creo que todos han conocido el famoso Elvis Presley, un gran cantante, una voz maravillosa, primo y criado con un tremendo ministro a nivel mundial que fue Jimmy Swaggart. Ambos cantaban para el Señor. De hecho, hay música gospel de Elvis Presley, y es una música, olvídese, o sea, cantaba con sentimiento, todo. ¿Qué pasó? Empezó a irse a lo secular, y ¿cómo paró? Muerto de sobredosis de drogas. O sea, ahí se puede ver lo que pasa cuando un don no solo que deja de servir para Dios, se convierte en algo que ya no es para Dios. ¿Me entiende el punto de eso? Y le digo un ejemplo. De hecho, yo tengo discos de música gospel de él, que es una de las mejores músicas que he oído. Un cantante tremendo, y una época en que sí estuvo entregado mucho de las cosas de Dios. El primo, por otra parte, en un ministerio mundial de evangelismo y musical también, tremendo siervo de Dios. Bueno, aquí lo que vimos es prácticamente todo lo que tiene que ver con el Señor que regresa y arregla cuentas con sus siervos. Y la pregunta aquí para la iglesia es: iglesia, ¿qué estás haciendo con los talentos que te dio Dios? ¿Qué cuentas entregarías si el Señor viene hoy en la tarde? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Imagínense, viene hoy a las 3 de la tarde y llama y dice: bueno, entrégame cuentas de lo que te di. No, Señor, a mí no me diste nada. ¿Cómo que no? Tenías esto y esto y esto y esto, pero lo enterraste. ¿Me explico? Por eso es tan importante, y esto concuerda con las otras dos parábolas en el sentido del regreso del Señor y del momento cuando nadie sabe cuándo regresa, y que es un momento de arreglar cuentas. La última parábola que vamos a ver esta mañana también está en el mismo Mateo 25. Es del verso 31 al 46. Esta parábola se llama la parábola del juicio final. Esta es como más directa en cuanto a lo que debe entrever del regreso del Señor. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Hoy está hablando claro del retorno del Señor. Recuerden que la expresión Hijo del Hombre es una expresión que en teología se llama unión hipostática. O sea, lo divino por lo humano. Es la encarnación de Jesús, y por eso es llamado Hijo de Dios y es llamado Hijo del Hombre, por su naturaleza humana. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: oiga eso, las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por eso ya ese es el juicio final, y vemos cómo hay una separación en esto cuando Él regrese.
verso 35. Aquí empieza el tema del cabrito y de la oveja. Y es otra vez el fruto de la iglesia. Y este fruto se refiere al servicio y a la compasión y misericordia de la iglesia. Aquel era el uso de los dones. Esta es la misericordia que la iglesia debe de tener. Amén. Pongámosle atención. El rey dirá a los de la derecha: benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Fíjese bien esto. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. O sea, noten todos los elementos de servicio que está presentando aquí. Y estos son los llamados ministerios de misericordia. Mucha gente piensa: qué bueno que ayuden, qué bueno que den, pero ellos no dan nada. ¿Ya me entiende el punto? Ahora, este es un ministerio que alguien no puede decir: hermano, es que como yo no estudié teología, por eso yo no puedo hacer esto. ¿Será que usted no puede ayudar a un necesitado? O sea, aquí está hablando del servicio. Y le digo, lamentablemente tenemos una cultura tan terrible que hasta cuando nos piden juguetes para Navidad, vamos el muñequito sin cabeza, en la Barbie que está quebrada y el carrito que no tiene rueda. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, estamos acostumbrados a una cultura de dar lo que ya no nos sirve. ¿Es cierto o no, hermano? Ahora, estoy hablando en el mundo secular. Ahora, eso es aceptable dentro de la iglesia. Eso es lo peor de todo. Le digo, parte de las bendiciones de muchos lugares y países es porque han aprendido a ser dadivosos de todo el tiempo. Le digo, Estados Unidos es un ejemplo. Un país que últimamente está podrido por muchas cosas. No lo vamos a defender. Pero ¿cuál ha sido la tradición de ese país? Mandar misioneros, levantar iglesias, ayudar a todo el mundo. O sea, claro, no son todos. Hay mucha podredumbre. Pero hay una iglesia que es fuerte. Hay una iglesia que es poderosa, que está haciendo la obra de Dios. Y no solo ahí. Eso lo encontramos en todas partes del mundo, iglesias de esa naturaleza. Tampoco estoy diciendo que necesariamente un siervo necesite irse a meter al Amazonas a vivir con los reducidores de cabezas y entonces ahora sí está haciendo ministerio. No, hay llamados especiales. Pero sí dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, tuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Hay un montón de elementos de servicio en lo que Jesús está enseñando acá. Allá fue dones, aquí es misericordia. Ya entendemos cuál es la diferencia. Ahora, entonces, verso 37, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? O sea, no entendían: Señor, ¿cuándo fue esto? Y miren la respuesta, verso 40, y eso es para la iglesia. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermano, cuando usted da, cuando usted sirve, cuando usted tiene misericordia, ¿quién es el que está atrás recibiendo realmente y que se lo va a pagar? Es Dios. ¿Me entiende el punto? Y claro, no lo hacemos: voy a hacer esto para que Dios me bendiga. No, eso ya sería un corazón con otra orientación. Simplemente, por eso Jesús dijo: es más bienaventurado dar que recibir. ¿Sabe que nuestras culturas son: ¿qué me van a dar? No son: ¿qué voy a dar o qué puedo ayudar? Es cierto lo que digo, ¿no, hermano? Esa es nuestra cultura. ¿Qué me van a dar? Y que sea bueno. Así es sencillo. Entonces aquí está enfatizando servicio, misericordia, dar. O sea,
Estamos hablando de los dones de servicio, realmente, acá. No está hablando, predicó, eso es en otra parte, eso es parte de los talentos de Dios. Ahora, entonces dirá también a los de la izquierda. Recordemos que ahí dejó los llamados cabritos. Apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto hay que entenderlo en el contexto del juicio del trono blanco. Ya de eso ya hablamos en su momento. Pero hay una razón, verso 42. Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Le voy a decir, ¿qué es ser forastero y no me recogisteis? La persona que no tiene nada y que esté en otro país. Una persona que necesita de misericordia y de ayuda, y lo que le dan es una patada y ven cómo se lo quitan de encima. Eso es ese punto. Por eso le digo, mire, hay tanta gente en este mundo que vivimos en nuestra época que va a tener que entregar unas cuentas que yo no quisiera estar pero ni un segundo en su pellejo, porque Dios está viendo ese tipo de situaciones, hermano. Dice, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces Él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto a no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Miren, hay gente, por ejemplo los fariseos, algo que el Señor les criticó de forma directa, les dice, ustedes diezman del eneldo y el comino, unas plantitas así, quitándole el diezmo. Pero lo que podría bendecir a sus padres, ustedes les dicen corbán, es mi ofrenda para Dios. Ese es el tipo de persona que sí le da a la iglesia, pero no le da al prójimo. Me explico el punto. Y claro, estoy hablando del que da sus diezmos, ofrenda a la iglesia. Estoy hablando a veces de gente que prefiere dar a la iglesia que ayudar al prójimo. ¿Me entiende el punto de lo que quiero decir? Y ese es el elemento acá. Ahora, termino con esto, esta parte también ya agarrando las 4 parábolas que hemos visto. O sea, aquí la pregunta es, uno, ¿el Señor va a regresar? Va a regresar. Eso es meridiano. Como un día anunciaron que iba a nacer en Belén y nació. Así como lo vieron irse los 500 que estaban presentes hacia el cielo, así mismo va a regresar. Ahora, va a regresar a encontrar mayordomos fieles y prudentes en la iglesia. Va a regresar a encontrar cuentas de siervos fieles que le van a entregar fruto de los talentos que recibieron. Va a regresar a encontrar personas que tuvieron misericordia del prójimo y hicieron todo lo que Dios les mandaba. O va a regresar con una iglesia fría, seca, enriquecida, que solo le interesa lo que pueda tener y el poder que pueda ejercer, y no le interesa nada más. Esa es la pregunta de eso, de que va a regresar. Y la otra cosa es, ¿cuándo va a regresar? Por favor, no caigan en la trampa de que empiezan a jugar numeritos, que si sumamos esto de Daniel con esto de Apocalipsis, de planos, eso es jugar con fuego. Por eso dijo, aquello que solo el Padre en su potestad sabe. Hay iglesias, gente que se ha torcido a tal grado de matarse y de destruirse, creyendo en líderes que le han dicho, ya, ahí está, tenemos que ir. El famoso Jimmy Jones en las Guyanas, el famoso aquel de Waco, Texas, que salió con la onda de que ya el Señor venía. Hubo por ahí otro que venía, fue un momento en que se aparecen los famosos cometas que pasan. Él inventó que ese cometa era para que ellos se fueran y todos se suicidaran. Ya se imaginan para dónde se fueron. Es ese tipo de situaciones de manipuleo de la gente, pero de que va a regresar, va a regresar. Y por eso le digo que es muy delicado jugar numerología bíblica con esto. Que miren que si le suman, que si esto que hace cumplió aquello, que ya esto, que ahora ya es el tiempo. Es muy delicado, hermano.
Como el Señor puede venir hoy, puede venir dentro de 100 años, o puede venir dentro de 1000, no sé. Y si viene, es porque no ha venido, es porque tiene misericordia de nosotros. ¿Entiende? Qué rico decirle al Señor: Señor, ven y vamos. Sí, y tu pariente que no conoce a Dios, y tu otro que no conoce a Dios, y el que necesita de tu mano y no la tiene. Ese es el punto. Le está dando tiempo a la iglesia. Esa es la realidad. Le está dando tiempo a la iglesia. Ahora, termina la parábola, verso 46: irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, termino con este pasaje, Juan capítulo 14, 1. Aquí está hablando Jesús con los discípulos, y aquí está la explicación de por qué se fue y por qué va a regresar. Miren lo que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Entiende cuál es la razón de ese punto? Y cuando Jesús les habló de que se iba a ir a donde ellos no podían ahorita alcanzarlo, pero lo alcanzarían después, la mentalidad de ellos era: ¿será que se va a ir a los griegos a predicar? No, estaba hablando de eso, de la casa del Padre. Si me fuere, dice el verso 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa de la iglesia, hermano. El retorno es para que vayamos y estemos con Él. Es una promesa. Y lo de los ángeles, el día que partió, es simplemente una enseñanza directa. Como le vieron irse, igual va a regresar. ¿Cuándo? Solo el Padre de su potestad lo sabe. Pero las parábolas nos ilustran que cuando venga va a pedir cuentas. Cuando venga va a esperar encontrar mayordomos fieles. Cuando venga va a venir a ejecutar el día de la ira del Señor. Esos son los corderos y los cabritos. Y va a esperar encontrar una iglesia que tenga misericordia. Una iglesia que se preocupe por aquel necesitado que no conoce a Dios, especialmente por el mayordomo fiel que ha administrado adecuadamente lo que Dios le ha dado, y por aquel que le va a entregar cuentas de los talentos que ha recibido. Esas son todas las parábolas que hemos visto. Y espera, termino con esto, que está en la primera parábola que vimos la semana pasada: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Vamos a orar esta mañana.